Espera, y se está pasando lo mejor y sabe, bienvenidos a un nuevo video en el Random Spades. Esta vez voy a traer un nuevo deck profe al canal y esta vez de mi deck Memento. Así es, con la actualización de las nuevas cartas y el soporte que salió en Phantom Nightmare. Así es, acompáñenme a ver esta actualización muy bonita que me salió y espero les guste. Como saben, pues este va a ser un deck casi enfocado en el main deck, entonces vamos a empezar por ahí. Y aparte, un poquito el extra de que esta vez tiene uno que otro cambio pequeño, pero que será de utilidad y que ya lo están viendo. Así es, entonces vamos a empezar rápidamente con este deck profile y vamos a empezar, como les dije, por el main deck. En este caso vamos con las tres primeras cartas. Por supuesto, Memento Clan Tecutlica. Tecutlica, uno de nuestros monstruos que será por supuesto el boss monster de la estrategia, pero realmente hay que admitir que la función de esta carta es más ser un complemento con el soporte que tiene en sus trampas y con los demás monstruos para que el deck funcione en totalidad. Así es, entonces vamos a llevar 3 Tecutlica, combinación, creación combinada, chulada de monstruo, muy bonito. Y vamos a seguir por supuesto con el siguiente monstruo de nivel alto y que nos va a ayudar aquí en la estrategia. Por supuesto, vamos a llevar a Memento Clan Hornet Dragon. Entonces esta carta va a ser sobre todo soporte que vamos a llevar para que el monstruo o los monstruos puedan tener una manera eficaz durante la batalla y que podamos con esto acabar duelos. Entonces por esa razón vamos a llevar 2 Memento Clan Hornet Dragon, chulada de monstruo, y aparte con el nuevo soporte que salió es bastante útil, ya que realmente aparte de tener nuestros Tecutlica, pues lo combinamos con este para destruir más monstruos. Chulada de monstruos, Memento Clan Hornet Dragon, que aparte, como les dije, pues te genera 2 destrucciones al oponente. Además vamos a llevar por supuesto la estrategia A3, Memento Clan Tatsunoshigo. Tatsunoshigo, nuestra carta, yo diría por excelencia en la estrategia, nuestra invocación especial que siempre vamos a querer en mano turno 1. Entonces realmente un monstruo muy fuerte, muy potente, realmente muy recomendable en la estrategia llevar a 3. Si no lo llevas a 3, recomendadísimo, ya que este monstruo es el que se puede decir acelera en sí toda la estrategia Memento. Realmente es un monstruo muy fuerte, te tira monstruos, cartas Memento de tu deck al cementerio que den igual a su nivel, entonces eso va a ser muy bueno, dependiendo del monstruo Memento que destruyamos, pero generalmente vamos a destruirlo a él. Entonces por esa razón vamos a llevarlo a 3. Chulada de Memento Clan Tatsunoshigo. Y seguimos por supuesto con otro monstruo también igual de importante. En este caso vamos a llevar Memento Clan Darkwraith. Darkwraith, una carta sumamente interesante, sumamente buena. Este realmente se puede decir que es nuestro iniciador principal de la estrategia, nos va a traer a nuestro buscador principal de la estrategia también, Memento Clan Anguish, y que es parte fundamental de nuestros combos. Realmente esta parte va a ser, este monstruo en general va a ser muy bueno y muy recomendable. Vamos a utilizar algunas veces su primer efecto para destruir alguna carta que tengamos del lado del oponente, entonces mágico trampa, entonces eso va a ser muy bueno. Por esa razón vamos a llevar 3 Darkwraith. Darkwraith, una carta muy bonita y que será de utilidad. Ahora sí, pasamos al siguiente monstruo, Memento Clan Anguish. Anguish, una carta que en mi opinión es muy fuerte, es la más fuerte de los Mementos. ¿Por qué? Porque es un buscador de sus monstruos, es lo que vamos a necesitar siempre, es la carta que nos va a permitir seguir haciendo combo en cementerio. Entonces bastante rescatable este monstruo, muy bueno, por eso igual a 3. Entre comillas, estos son los monstruos que no vamos a mover desde aquí, ya hay un pequeño cambio. Entonces esto se puede decir que es lo básico del deck a llevar a 3 en cuestión de monstruos. Memento Clan Anguish, chulada. Y por supuesto, aquí empezamos con el
los cambios más importantes, Memento Clan Gatlic. Gatlic es una carta que realmente va a ser de mucha utilidad para la estrategia, sobre todo para recuperar recursos, recuperar alguna carta que necesitemos en nuestro cementerio. Aparte, Gatlic se puede revivir a sí mismo cuando es destruido por el efecto de un monstruo momento, entonces va a ser un cuerpo extra en campo cuando lo necesitemos, y aparte también será pieza fundamental para el soporte, el último soporte que se nos viene en Legacy of Destruction. Entonces hay que tener en cuenta mucho a Gatlic, y por esa razón vamos a llevar 2 copias. Realmente casi todos los momentos los vamos a llevar a 2 copias porque los vamos a necesitar tirar. Vamos a dejar algunos en el deck, pero realmente casi a todos los vamos a necesitar a 2 copias. ¿Esto por qué? Por el efecto de Tatsuno Shigo, por los efectos de tirar. Entonces va a ser muy necesario siempre llevar 2 copias. Por esa razón vamos a llevar 2 Memento Clan Gatlic muy bueno, y sobre todo, como les dije, una carta que nos va a ayudar a recuperar recursos de nuestro cementerio. Ahora sí, seguimos con el siguiente monstruo, y en este caso va a ser Memento Clan Maze. Memento Clan Maze, la carta, como anteriormente la llevamos a 3 en consistencia, pero realmente ya probándolo más, dándole a este espacio a Gatlic también, pues realmente es más que necesario nada más 2 espacios para Maze. ¿Por qué? Porque sí, realmente es una carta muy buena, es un buscador también dentro de la estrategia, pero hay que admitir que esta carta son los últimos pasos, se podría decir. Esto es lo último que queremos hacer dentro del combo al buscar una carta que necesitemos. Realmente de ahí en fuera también su efecto de hand trap es muy bueno, y también por eso lo vamos a necesitar en mano. Entonces de ahí en fuera, por eso vamos a necesitar 2 copias únicamente. Entonces por esa razón reducimos el número de Maze a 2 copias. Y ahora sí pasamos a Goblin. Goblin, nuestra carta también fundamental en la estrategia. 2 copias es excelente llevarlos, y como les dije, pues aparte el deck requiere 2 copias, se puede decir, en casi todo esto. ¿Por qué? Porque pues hay cartas que remueven, cartas que quitan, entonces tener siempre una copia de seguridad pues va a ser esencial. Y en este caso vamos a llevar a Memento Clan Goblin para tirar cartas Memento de nuestro, por supuesto, de nuestro deck a nuestro cementerio. Y aparte de su efecto hand trap, no me parece el mejor, pero también es una parte fundamental para proteger sobre todo a nuestro Tecplica y nuestros demás monstruos en nuestro campo durante el turno del oponente cuando se requiera. Entonces por esa razón vamos a llevar 2 Memento Clan Goblin. Chula de monstruo. Y ahora sí, vamos a pasar con las magias y las trampas. En este caso, Memento Mictlan. Memento Mictlan, nuestra carta campo va a ser fundamental, como les dije en el primer profile. Esta carta es lo que le da totalmente la vida a la estrategia. Es fundamental llevarla a 3. ¿Por qué? Porque es la carta que nos va a permitir seguir jugando con nuestro cementerio, tanto con monstruos para poderlos revivir, y con el cementerio para las magias y trampas para poderlas regresar durante la end phase. Entonces realmente esta carta va a ser sumamente interesante llevarla a 3, y por ende va a ser necesaria llevarla a esa cantidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y aparte su efecto primario, que como saben, si un monstruo en el momento de batalla, tu oponente no puede activar ninguna magia trampa hasta la damage bueno, hasta el final de la damage step. Entonces es muy interesante. Tiene estos 3 efectos que son de lo más chulo. Entonces vamos a llevar 3 Memento Mictlan. Chulada de arte, ¿eh? Y por supuesto una carta que vamos a llevar a 3, en este caso Bone Parry. Bone Parry es una carta que obviamente debemos llevar a 3. Es muy buena, primero por su primer efecto de búsqueda, ya que esto va a ser esencial para que podamos invocar de manera especial, tengamos un cuerpo extra en caso de que nuestro oponente nos niegue algo, nos quita algo. Entonces esta carta va a ser esencial llevarla a 3. Y por supuesto su efecto secundario, que es durante tu main phase tú puedes dar esta carta y después elegir un monstruo momento que controles, y este turno puede hacer daño de penetración. Entonces es muy bueno. Esta carta va a ser esencial para atraer a Tecutlica y por supuesto para darle apoyo a este monstruo para que podamos atacar y darle fin al oponente tal vez en una sola batalla. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Memento Clan Bone Parry. Y en este caso vamos a salir un poco de las cartas Memento. Vamos a entrar al soporte general para la estrategia. En este caso vamos a llevar 2 Pot of Prosperity. Pot of Prosperity es una carta que vamos a llevar a 3 simplemente por la consistencia que nos puede generar esta carta. Esto va a ser
imprescindible para la estrategia. Vamos a llevar 3 Pot of Prosperity, realmente casi no vamos a utilizar nuestro extra deck, entonces por esa razón vamos a llevar 3 Pot of Prosperity muy útiles, muy buenas, entonces hay que tenerlas en cuenta. Y aparte, como les dije, es una carta de consistencia muy buena, se las recomiendo mucho llevarlas, sobre todo en estas estrategias que no llevan mucho extra deck. Ahora sí, pasamos a las cartas a uno. En este caso, Memento Tan Boneback. Boneback es una carta que decidí recortar únicamente uno, porque sí es una carta muy buena, pero generó un poco de brick al momento de querer jugar, se podría decir. Entonces con uno es más que suficiente, ya que realmente Boneback la podemos reciclar con nuestra propia carta de campo. Entonces va a ser únicamente y suficiente a uno. Realmente su efecto secundario para poder, cuando un monstruo memento es retirado, pues de ahí en fuera también es, se puede decir, un efecto secundario que vamos a utilizar de vez en cuando, no siempre, entonces hay que tenerlo mucho en cuenta, y por esa razón vamos a llevar un Boneback en el deck. Realmente también una carta muy interesante que vamos a llevar únicamente a uno. Ahora sí, pasamos a otra carta 1, Terraforming. Terraforming no tiene gran ciencia, una carta que únicamente vamos a llevar a uno para buscar nuestro campo momento, para que tengamos más consistencia, y como les dije, es una carta muy esencial en nuestro campo, entonces con esto tendremos casi aseguradas 4 copias. Por esa razón vamos a llevar un Terraforming. Y ahora vamos a pasar con una carta que refuerzos de la armada. Refuerzos de la armada, una carta utilísima, una carta que nos va a ser de mucha ayuda en la estrategia. ¿Por qué? Porque refuerzos de la armada te va a traer nuestro monstruo, como les dije, Darkblade es un monstruo guerrero, entonces por esa razón vamos a traerlo a uno, refuerzos de la armada. Y con esto vamos a traer 2 nuevas cartas que agregué y que son muy buenas en mi opinión. Primero, razonamiento. Razonamiento, una carta que realmente a mucha gente, y sobre todo en esa estrategia, es muy buena. Les voy a decir por qué. Primero, razonamiento es una carta que tu oponente elige un monstruo, va a elegir un monstruo, ya saben cómo se hace su funcionamiento. Entonces, hasta el momento que no saquemos un monstruo en ese momento, y por ejemplo sea un monstruo no la tiene el oponente, pues lo vamos a poder invocar de manera especial. Esto va a ser muy bueno en toda la estrategia para tener un recurso extra en campo. Se puede decir es un buscador, y realmente una carta que nos va a servir también muchísimo para tirar tanto cartas mágicas o trampas que necesitemos y que podamos recuperar con el campo, y también para tirar monstruos que por ejemplo no se puede invocar, no, especialmente de manera convencional, dígase Tecutli, que podamos tirar gracias a esta carta. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Razonamiento, una carta muy buena, una carta que vamos a llevar a uno. Chulada. Y pues ya se la saben, esta carta pues requiere que ese monstruo pueda ser invocado de modo normal o colocado. Entonces, por eso les digo, Tecutlica se podría ir con esta carta tirado y no pasaría nada. Entonces es una carta muy buena para generar también recursos en cementerio. Ahora, otra carta muy similar, Monster Gate. Monster Gate, muchos tal vez no la conocen porque realmente hay pocas estrategias que realmente se pueden dar el lujo hasta cierto punto de llevar esta carta, sobre todo por cómo es su funcionamiento, ya que realmente vamos a leerlo aquí. Dice: sacrifica un monstruo, revela cartas del tope de tu deck hasta que tú reveles un monstruo que pueda ser invocado normalmente. Invoca esa carta especialmente y manda las demás cartas al cementerio. Entonces es muy bueno, se podrá decir es un razonamiento, pero en este caso va a ser muy bueno porque realmente nuestros monstruos memento no se van como costo por sus efectos. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Y gracias a Monster Gate podemos utilizar ese monstruo que por ejemplo le negaron sus efectos, no pudo pasar, utilizamos ese sacrificio, lo tiramos y empezamos a excavar cartas hasta que sacamos un monstruo que se pueda invocar de manera especial, primero normal y después especial, para que ese monstruo pueda ser invocado correctamente. Y en este caso pues algo muy similar con Tecutlica. ¿Por qué? Porque ese monstruo únicamente pues, como dice su efecto, vamos a repasarlo rápidamente aquí, pues dice que no puede ser invocado normal o colocado, debe ser invocado especialmente de la mano o del cementerio, revolviendo 5 monstruos memento con nombres diferentes de tu mano y o cementerio al deck o extra deck. Entonces
Eso hay que tenerlo muy en cuenta y por eso les dije Monster Reborn, bueno, Monster Reborn, Monster Game y Razonamiento son cartas muy útiles en este deck. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y es una carta muy interesante. Ahora sí, pasamos a las trampas. Por supuesto, en las trampas también hicimos un reacomodo. Primero Dogmatica Punishment, estas se quedaron tal cual. Son cartas muy buenas y como les dije, realmente el deck no utiliza tanto el extra deck, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en esta versión, ya que realmente Dogmatica Punishment es una carta interrupción muy buena en esta estrategia, entonces hay que tenerlo muy presente. Y vamos a pasar por supuesto con las cartas Memento Soporte, en este caso Cranium Burst, la carta negadora por excelencia de la estrategia, y aparte una carta que obliga a tu oponente a poder atacar a tus monstruos y sobre todo el que tenga mayor ataque. Entonces es una carta que va a obligar a tu oponente tanto a atacar y vamos a poder tener 5 negaciones en el turno del oponente gracias a Tekutlika, ya que cada vez se puede hacer en cada cadena. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Memento Clan Cranium Burst, una carta muy útil y que sí es necesario obviamente llevar a 2 porque es la mejor, en mi opinión, la mejor carta de la estrategia que va combinada con Tekutlika. Y ahora vamos con otra carta que realmente esta no reducimos tampoco su número porque ahorita no es necesario. Memento Clan Fracture Dance. Fracture Dance, una carta buenísima, realmente una carta que te va a permitir tener una destrucción extra cuando tienes a Tekutlika. Entonces son 2 cartas por 1 y aparte su efecto secundario nos va a servir para proteger a Tekutlika en la batalla, ya que al oponente le quitas 1000 puntos de ataque. Entonces eso es muy bueno. Por eso vamos a llevar 2 Memento Clan Fracture Dance. Y en este caso, la última carta, There Can Be Only One. There Can Be Only One, una carta que va a ser igualmente buena. Ya saben, está limitada, se limitó en la anterior banlist, entonces para que lo tengan en cuenta, entonces nada más podemos llevar únicamente una copia, entonces para que lo tengan muy presente. Y con esto acabamos nuestro main deck y pasemos ahora sí a nuestro extra deck. Ahora sí, pasemos al extra deck y en este caso vamos a llevar a Superstar Slayer Typhoon Sky Crisis. Sky Crisis va a ser muy bueno, sobre todo en la estrategia cuando tu oponente te deja sin opciones, cuando ya no puedes hacer una jugada extra, entonces en ese momento cae Typhoon. ¿Esto por qué? Porque es una carta que aparte de quitarle a los monstruos sus efectos con 3000 o más ataque, entonces es muy interesante. Primero es un skill drain con patas para esos monstruos tan chonchos y aparte es una carta que puede regresar cartas del campo, bueno, monstruos del campo a la mano. Ese es su último efecto, quitamos un material y regresas un monstruo del campo a la mano. Entonces eso es muy bueno, es una carta excelente para llevar a uno y aparte se puede decir de alguna manera reciclar. Y como saben, en la estrategia únicamente llevamos un monstruo que pasa esta cantidad de ataque. Y por supuesto me estoy refiriendo a Tekutlika. Así es, este monstruo muy fuerte que realmente sus efectos no son nada del otro mundo. Se puede decir que el primer efecto de Tekutlika, aquí se los voy a mostrar rápidamente, es poder atacar. Ese es imprescindible, atacar a todos los monstruos cuando tenemos otros. Y aparte su efecto una vez por turno y rápido es que podemos revivir un monstruo cuando nuestro oponente activa un efecto o carta. Entonces eso es muy interesante, pero realmente nada que no se pueda compensar o que no ganemos gracias con el Superstar Slayer. Realmente, como siempre les he dicho, Tekutlika es una carta que se complementa muy bien con las demás cartas, pero por efecto se podría decir que primario no es la gran cosa solito. Entonces eso es lo bueno de la estrategia, se puede complementar Tekutlika con otras cartas. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta todo esto. Y ahora sí, pasamos a las siguientes cartas. En este caso vamos a llevar 3 Elder Entities Ends. ¿Esto por qué? Porque es una carta que cuando se va al cementerio, como saben, por Dogmatica Punishment, pues podemos destruir una carta extra. Entonces eso es muy interesante para tenerlo sobre todo en cuenta. Y vamos a seguir con otra carta del mismo caso, en este caso Guerrero Fósil Caballero del Cráneo. Caballero del Cráneo, una carta que va a ser imprescindible también. La vamos a tirar al cementerio y durante nuestro turno la podemos desterrar para poder destruir una carta. Entonces eso va a ser muy bueno. Como ven,
dice que puede estar esta carta en tu cementerio, después seleccionar un monstruo en el campo, destruirlo. Entonces eso es muy interesante. Y por supuesto vamos a llevar otros 3 monstruos, en este caso Golden Cloud Beast Malong, que es una carta que cuando se va al cementerio pues podemos regresar una carta una carta que controle nuestro oponente boca arriba y regresársela a la mano. Entonces es una carta muy buena, vamos a llevarla a 3. Igualmente, como les dije, todas estas cartas ya son soporte, se podría decir, para Dogmatic Punishment, para que tengamos algo con que tirar y realmente sean efectos benéficos. Y por supuesto vamos a llevar 3 Win Pegasus Ignister. Ignister, ¿por qué? Porque esta carta es un efecto muy similar que el del cráneo. ¿Por qué? Porque cuando está en nuestro cementerio tú puedes estar esta carta y después elegir una carta que tu oponente controle, devuelve esa carta al deck. Entonces es muy interesante el Ignister también, sobre todo para regresar cartas. Y como les dije, esto se podría complementar. Ya tenemos las que destruyen, que serían como las fusiones, las que regresan en este caso como Win Pegasus y nuestro Golden Cloud Beast. Y por último vamos a llevar las que niegan, se podría decir. En este caso el el agregador meteorológico. Esta carta también muy interesante. Cuando se va al cementerio podemos elegir una carta boca arriba que controla el oponente y se le niegan sus efectos. Entonces hasta el final de este turno. Entonces es una carta muy interesante, sumamente interesante. Y ya se enfocó esta cosa, ahí está. Entonces, como les dije, es una carta muy buena, realmente con 3 copias de cada uno, como vieron aquí a continuación. Creo que es la consistencia muy buena, llevar al Sky Crisis. Y por último, una carta que se puede decir que llevamos más como de relleno, se podrá decir, pero también es útil hasta cierto punto. Tribrigada Ferryit. Ferryit, como vamos a llevarla a una copia, porque es una carta que nos puede llegar a acelerar la estrategia y regresar alguna cosa que no necesitemos en ese momento en mano. Entonces nos da un robo y regresamos algo que no necesitamos en ese momento en mano y lo podemos volver a tirar de alguna otra forma. Entonces por esa razón vamos a llevar una Tribrigada Ferryit, y como vieron pues todas son cartas que en algún punto pues son muy interesantes tirar. Entonces ahora sí, esto es la última parte, el extra deck. Y por último pasemos a los pros y contras de la estrategia. Ahora sí, pasamos al análisis de Dustburst. Y en este caso vamos a ir por los pros primero. Primero, en los pros es una estrategia muy fuerte para ir en main deck y no depender tanto del extra deck, sobre todo con esas estrategias, se podría decir, anti-meta que existen actualmente. Entonces es una base muy fuerte contra esas estrategias. Después, uno de sus pros más grandes, también tiene uno de los boss monsters actualmente más fuertes del juego, tanto en ataque como en defensa. Sus efectos no podrán ser la gran cosa, pero al tener y poder atacar a todos los monstruos del oponente con tal cantidad de ataque, pues es muy bueno. Y aparte, su otro efecto para revivir monstruos Memento es muy interesante, sobre todo para empezarlos a reciclar el mismo, para empezar a reciclar recursos que tengas en cementerio en mano. Entonces eso nos va a ser muy interesante. Ahora, la tercera, se puede decir, el gran pro de la estrategia, las negaciones. Podemos tener hasta 5 negaciones, como les comentaba, durante el turno. Bueno, pues sí, mientras exista Tekutlika, ya que por ejemplo él tiene 5000 puntos de ataque, cada vez se le baja 1000 debido a la carta, entonces eso hay que tenerlo nada más en cuenta. Pero de ahí en fuera son 5 negaciones en campo a monstruos gratis, entonces es muy bueno. Y por supuesto vamos a tener las destrucciones que generamos tanto con Dogmatic Punishment como por cartas, como podría ser la danza de la fractura, ¿no? Esta carta trampa también buenísima para destruir 2 cartas en el campo. Entonces es una estrategia enfocada en eso, en destruir sobre todo, además de tener esta parte de negación. Y por supuesto vamos a tener también ya es una estrategia, se puede decir, un poco más contundente. Se puede acceder mucho más fácil a todos los recursos que necesita, tanto en cementerio, gracias a Gatic, esta nueva carta que es una chulada, este nuevo monstruo. Hay que admitirlo que tanto las versiones, sobre todo en este caso especialmente hechas en main deck, o
aquellas un poquito más enfocadas en extra deck, pues Gatic es una gran adición, sobre todo en la de main deck para recuperar recursos de cementerio. Y por supuesto la última gran base, pues es un deck que se basa mucho en jugar en base al cementerio, en utilizar y recuperar sus recursos, entonces no nos vamos a quejar casi nada de esto siempre, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y como decía, gracias a la adición de Gatic, pues esta parte interesante del deck pues se refuerza. Por supuesto, en contras vamos a tener una parte, se puede decir hasta cierto punto, negativa, que es un formato que no le ayuda mucho, sobre todo porque existen cartas como Gospel, como el propio Dimensional Shifter, que actualmente le pegan bastante al cementerio. Y esto va a ser un poco, pues sí, no va a ser un formato tan bueno para la estrategia, pero si enfocas tu side deck enfocado a esas interrupciones del oponente, pues va a ser muy interesante poder lograr buenos resultados. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, y como les dije, realmente muchas de las cartas también van enfocados o tirarle cosas, evitar que el oponente juegue con su extra deck. Entonces eso es parte interesante de la estrategia. De ahí en más, pues creo que es realmente su único contra más fuerte, y aparte es como que el contra más interesante. Pero de ahí en fuera ya pasemos y finalicemos este profile. Espero les haya gustado estos cambios que se realizaron. Realmente es una estrategia muy interesante, muy fuerte de jugar, sobre todo como les dije, gracias a la edición de Gatic. Y espero les haya gustado todos los cambios que hice, porque aparte también limitaron, por supuesto, solo puede haber uno. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese cambio, que realmente sí fue un fuerte golpe de estrategia, pero ahí en fuera también trajeron nuevo soporte que es muy interesante. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo profile. ¡Adiós!